Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Tenemos seminario con el profesor Hugo Achierri. Hugo, ya en este máster no necesita ninguna presentación, ha venido en los últimos 4 o 5 años, no me acuerdo. 6. Este es el 6º año y siempre un placer para nosotros recibir a Hugo. Hugo es profesor en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, Argentina. Y es absolutamente uno de los pioneros del análisis económico del derecho, sobre todo, pero no solo, digamos, los temas de investigación que ha hecho y ha llevado adelante tienen trascendencia internacional, pero en Latinoamérica sin duda es la primera espada del análisis económico del derecho y siempre innovando, ¿no? Desde los primeros en hablar de cosas como Behavioral Economics. Bueno, es un innovador, ¿no? Si algo lo caracteriza es eso. Hoy nos va a hablar de cuantificación de daños personales en sistemas no estandarizados. Hugo, como siempre, es un gustazo. No hago más presentaciones ni prólogos. Venimos aquí a escucharte, así que es tu tiempo. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, sí, efectivamente es un placer para mí estar por aquí. Las palabras siempre son excesivas de presentación, así que bueno, descuenten todos los factores personales y entiendan que bueno, es lo que queda. Si me permiten voy a hablar de pie, aquí adelante. Sí, los quedamos por ahí. Mi idea es hablar unos minutos, intentar no ser demasiado extenso y después por favor dialoguemos. Charlamos sobre las cosas que sean interesantes de lo que le parezca en esta presentación. Para comenzar, ese libro de Cass Sunstein, a quien estimo que deben conocer, por lo menos la mayoría. A ver ahora, sí. Decía, si no tenemos más interferencias. Cass Sunstein es seguramente la persona que más ha impulsado alguna de estas cosas de las que Diego mencionaba, que son el Behavioral Loan Economics y buena parte del Loan Economics, además de ser un constitucionalista reconocido y un autor sumamente prolífico, diríamos, de los más prolíficos que existen en la ciencia jurídica. ¿Tenemos alguna...? A ver No sé si quedó demasiado bien en esto, pero... ¿Sí? No hay problema. Decía entonces, la anécdota de Cass Sunstein en ese libro es la siguiente. Cuando estaba en un organismo de los regulatorios que tenía que tratar algunas cuestiones sobre la cuantificación de la vida humana, sobre darle un valor a ciertos fines a la vida humana, cuando hablamos de vida humana ya son sea muertes o lesiones personales, la anécdota que cuenta es que de las personas que estaban con él, alguien se levanta y dice, bueno, hemos tratado este problema desde distintos puntos de vista. Hemos tratado el problema de la tasa de descuento, el problema de los valores inmateriales, el problema del plazo de extensión de la vida, y realmente es un problema admirable. Pero, ¿y si nos dejamos de admirarlo y tratamos de solucionarlo? Esto es lo que les pasa a los abogados prácticos y a los jueces cada vez que se enfrentan a estas cuestiones. Ni más ni menos que tener que resolver este tipo de problemas, y eso es lo que intentaríamos en los próximos minutos, meternos en este problema y tratar de resolver algunas cosas. Primero, sobre el título. Cuando dijimos daños en sistemas no estandarizados, cuantificación en sistemas no estandarizados, la idea fue referirnos a lo que no es España. ¿Por qué digo lo que no es España? España es una excepción, la península ibérica, en el sentido de establecer un sistema baremado de indemnización por daños personales, lo cual no es la regla ni en Latinoamérica, ni en Francia, ni en Italia, ni en Estados Unidos. Voy a llamar no estandarizados a los sistemas que no tienen un baremo, sino que requieren una determinación judicial caso por caso de los valores de indemnización por discapacidades personales. Y para comenzar, a mí me parece que de lo que estamos hablando es básicamente de un problema jurídico, no un problema matemático o un problema económico. Suelo decir, y es un poco tramposo, que la cuantificación es un problema jurídico y no matemático. Es un poco tramposo porque en realidad debería decir que la cuantificación incluye ingredientes
jurídicos, ingredientes económicos e ingredientes matemáticos, pero que está regida, que es básicamente normativa. No es un problema naturalista, no es un problema económico puro, sino que es un problema que está sujeto básicamente a reglas. Perdón, voy a hacer una pequeña interrupción. ¿Puede ser que haya un acople entre estos dos? Esto está apagado. ¿Está apagado? Bueno. Alejalo un pelín y se escucha bien. Si lo alejo ahí, ¿ahí están escuchando bien? Sí. Perfecto, no sé si se graba bien, pero lo alejo un poco. Bien, decía entonces, lo que me interesa en esto es que estamos hablando de una cuestión normativa, es decir, tenemos que saber el sistema al que estamos sometidos para entender cómo debemos cuantificar. Las reglas surgen del sistema del ordenamiento positivo y tenemos que, para la aplicación de esas reglas, necesitamos, como en otras reglas del ordenamiento, como para la aplicación de otras reglas, como ocurre usualmente en el ordenamiento, sí tener conocimientos de matemáticas, de economía y algunas cuestiones accesorias. En definitiva, tenemos que decidir qué estamos cuantificando cuando vamos a cuantificar para decidir qué método de cuantificación vamos a usar. Y hay 2 o 3 cuestiones básicas. Una es esta de si estamos hablando de un daño lesión o daño consecuencia. Y otra cuestión es si estamos hablando de un daño a qué, a algo tan firme como un derecho subjetivo, tan fuerte como un derecho subjetivo, o algo menos fuerte como un interés legítimo, interés simple, o sea lo que se llame. Pero lesión y consecuencia no es tan sencillo establecer las diferencias. A quien haya leído a von Wright va a entender que esta idea de la consecuencia de un acto y el resultado de un acto son bastante endógenas a nuestra descripción de ese acto. Cuando decimos el acto de refrescar la habitación, el abrir la ventana es un instrumento, mientras que cuando decimos el acto de abrir la ventana, el acto se agota en abrir la ventana y es una consecuencia exógena al acto que la habitación se refresque o no se refresque. Ahora bien, cuando decimos que lo que estamos indemnizando no es el daño, sino son las consecuencias del daño, estamos diciendo que el sistema que adopta o la tendencia que adopta el ordenamiento jurídico en cuestión es indemnizar eso que llamamos capacidades. Cuando hablamos de capacidades es ni más ni menos que nos referimos a qué es lo que esa persona puede obtener en el mercado con su aptitud, con su conjunto de aptitudes psicofísicas, y a su vez, qué es aquello que la persona debe resignar cuando no tiene plenas sus aptitudes para tener el mismo nivel de utilidad, nivel de vida o nivel de felicidad. Por ejemplo, una persona va a ganar algo en el mercado, como honorarios, como salario, como lo que sea, y a su vez va a tener que resignar algo si pierde capacidad para su autohigiene, para proveerse de su comida, para sus actividades de cuidado. En un caso, esta persona va a ganar y en el otro va a tener que pagar, va a tener que resignar. Bueno, si tenemos que evaluar esto, no hay tantos sistemas en el mundo como para decidir cómo hacemos para evaluarlo. La idea del baremo es una idea de cortar el nudo a lo Alejandro y decir, bueno, ponemos unos montos, nos ponemos de acuerdo en algunas consideraciones políticas, por ejemplo, si nos interesa que haya cobertura importante para todas las personas, maximizar la cobertura de las víctimas, si nos interesa la eficiencia del sistema, maximizamos eficiencia, algo así. Esto sería una cuestión idiosincrásica de cada sociedad, de cada mercado, que tendríamos que tomar en cuenta los valores implicados, quiero decir, los valores en cuanto a números implicados para cada mercado para poder llegar a un mejor baremo o peor baremo consistente con estas finalidades. En cambio, otros sistemas miran distintas cosas, que son, hay un sistema que se suele llamar BSL, por Value of Statistical Life, que pretende deferir a las propias víctimas el modo de evaluar su integridad. Y esto captaría la dimensión extrapatrimonial y la dimensión patrimonial. ¿Cómo sería esto?
si a alguien le preguntamos cuánto vale su vida, nos va a decir infinito o cosas similares, pero si miramos las decisiones concretas de cada persona sobre su incursión en riesgos, podríamos pensar algo así. Podríamos pensar, si alguien está dispuesta a pasar de una situación con un determinado nivel de riesgo a una situación que tiene un punto porcentual de riesgo superior y va a cobrar $100 más por pasar a 100 euros más por pasar esa situación, podríamos decir, bueno, valuamos cada punto de riesgo en 100 euros, si hacemos 100 puntos, 100 por 100, 10.000. En realidad no es lineal, porque en los extremos estas cosas se disparan de modos muy obvios, pero la idea de fondo sería esa. Ese sería BSL. Ese sistema de BSL no suele usarse en los juicios, sino que suele usarse en la evaluación de proyectos administrativos. El que nos queda, si no es baremo, que dijimos por definición vamos a llamar sistema estandarizado, ni BSL, es esto que llamamos capital humano. Y yo diría que la generalidad de los países, Estados Unidos, Francia, Italia, todos los latinoamericanos, lo que hacen es compensar capital humano. Entonces el punto es cómo en la práctica compensamos capital humano, cómo indemnizamos pérdidas de capital humano, ya sea vida o lesiones, discapacidades psicofísicas, y vamos a concentrarnos básicamente en lesiones porque vida tiene alguna peculiaridad que no interesa por cuestión de tiempo, pero la podemos conversar. ¿Cómo hacemos para compensar capital humano? Y la regla es que tradicionalmente en la praxis judicial de los países encontramos dos tendencias. Una tendencia es absolutamente irracional en cualquier sentido que utilicemos la palabra racional, y es simplemente pensar que los jueces lo que hacen es, caso por caso, determinan, algunos dicen 5 dígitos oscilantes, un monto, ya sea porque les gustó, porque les pareció justo, o porque es algún tipo de interpolación de sentencias anteriores. Un juez dice, bueno, en el caso de esta persona que ganaba mucho dinero di 1.000, en el caso de la otra persona que ganaba menos dinero di 100, en este caso doy 500. Parece que hay formas más racionales, en algún sentido débil o fuerte de racional, de entender la palabra racional, que nos llevarían a pensar que podemos hacer las cosas mejor. Y hacer las cosas mejor es, en este sentido, explicitar el camino, el proceso constructivo que nos lleva a una cantidad. Si lo que estamos pensando es compensar a una persona por sus imposibilidades futuras, si lo que hacemos es, al día de hoy, mirar qué es aquello futuro y traerlo al valor de hoy, sabemos que tenemos que descontar del dinero futuro una tasa, una cantidad, para llevarlo a dinero presente. Porque el presente vale más que el futuro. Si a cualquiera de los presentes le dijera, bueno, ¿qué prefieres? ¿$1.000, 1.000 euros hoy o 1.000 euros dentro de un año? Siempre 1.000 euros, sin riesgo, qué sé yo. Todos me dirían, bueno, 1.000 euros hoy. No es siquiera una cuestión financiera, es que se amplía el campo de posibilidades de acción. Si yo tengo 1.000 euros hoy, puedo utilizarlos hoy o puedo utilizarlos mañana. Si tengo 1.000 euros mañana, puedo utilizarlos mañana, pero no puedo utilizarlos hoy. Entonces, la tasa de descuento tiene un sentido conceptual claro independientemente de su monto. Pero esta idea de utilizar fórmulas de valor presente en la jurisprudencia, en lo que vemos empíricamente en la jurisprudencia, es que los escasos ejemplos de utilización de fórmulas que había hasta cierto momento, utilizaban, y este gesto es relevante, una fórmula para determinar el valor presente de una renta constante no perpetua. Presente porque traigo del futuro a hoy una renta constante no perpetua. ¿Qué quiero decir con renta constante? Las fórmulas asumen que en el momento en que estamos juzgando se cristalizó el valor de la capacidad o el valor del ingreso de una persona
y que eso se va a extender al resto de su vida. Bueno, en los últimos años hubo un auge de este tipo de cosas y especialmente en Argentina, estoy pasando todos los debates para meterme en el núcleo del asunto, hubo una norma nueva que nos dice, en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Esto no es ni más ni menos que una descripción de una fórmula de valor presente. Cuando decimos un capital que invertido me produzca una renta, es lo mismo que decir traer a valor presente, son matemáticamente dos resultados isomorfos, traer esa renta al presente con una tasa de descuento y unificarla en un solo capital. Luego, pongo ese capital a trabajar a esa tasa y me da ese resultado. Ahora bien, la Corte Suprema Argentina dijo algunas cosas interesantes, como arbitrariedad, sin fundamentación o cálculo, es decir, cada vez se metió más en decir, no es opcional utilizar una fórmula, sino que es parte de la fundamentación. Para cumplir con el deber constitucional de fundamentación, debe, señor juez o señora juez, mostrar el proceso constructivo por el cual llegó a ese resultado. El problema, más allá de fórmulas, esa era la fórmula que se estaba utilizando en la jurisprudencia argentina y es un estándar de fórmula de valor presente, de renta constante no perpetua. Como los abogados normalmente sabemos poco de matemáticas, distintas jurisdicciones, Córdoba por caso, utiliza una fórmula que le llame Marshall, se dice en Argentina, Córdoba usa Marshall, Capital usa Vuoto. Las fórmulas, les voy a contar, son la misma. Es una fórmula de valor presente, de una renta constante no perpetua, manipulada de un modo en un caso y, digamos, técnicamente, transformaciones invariantes de una fórmula. No es nada más que eso. Pero ¿dónde está el problema del uso de estas fórmulas? Me voy a pasar de largo todo esto. Por definición, el uso de estas fórmulas de valor presente de una renta constante, no perpetua, nos llevan, como les decía, a cristalizar el valor de la capacidad de una persona en el momento en que sufra el daño. Y lo que sabemos del mundo es que la capacidad de las personas suele fluctuar de modos más o menos predecibles o menos predecibles, pero no tiene por qué ser constante. No tenemos buenos argumentos para pensar que a cualquier altura de la vida el valor de la capacidad de una persona va a ser constante. Entonces, la cuestión es que se intentaron algunas fórmulas que superaran esto, que manipulando el ingreso, pero en realidad lo que se logró fue hacer otra fórmula que no es diferente a la anterior, pero sube el ingreso. Con lo cual, el problema es, no sé si se alcanza a ver, que si pensamos en una capacidad que sea progresiva, debería hacerse una curva ascendente, deberíamos trabajar con una curva ascendente, por lo tanto estaríamos sobrecompensando las barras en azul de los primeros años y tampoco estaríamos cumpliendo el objetivo. En definitiva, voy a pasar esto, no sé qué está pasando, pero... ahí está. Bueno, la vida real o las posibilidades que tenemos es que a las personas les ocurre esto, en sus ingresos o en su capacidad. Hay veces que podemos predecir un incremento lineal, ejemplo, persona que trabaje en una administración, funcionario, que tenga un adicional por antigüedad, entonces podríamos decir que en términos reales su remuneración va a crecer siempre. Una persona que trabaje en algún lugar como el Poder Judicial de algunos países, que pueda tener 2 promociones o 3 promociones a lo largo de su carrera, va a tener esa configuración que estamos viendo ahora. Un deportista profesional o un modelo o una modelo profesional probablemente tengan ese tipo de curva, es decir, un incremento hacia un punto cercano a los 30 y después una caída y después una meseta.
Pero el problema es este. El problema es que en la vida real los jueces se encuentran sometidos a una posibilidad indeterminada de funciones, de formas funcionales, de formas de curva, y tienen que decidir por métodos justificables cómo compensar cada una de estas funciones, compensar a cada una de estas personas. Entonces el punto, me parece, y me pareció hace unos años, es construir, voy a pasar de largo esto, construir una fórmula que pueda captar todas las posibilidades de compensación y que sea sencilla. Y esto es en lo que estuve trabajando en los últimos años y que afortunadamente alguna jurisprudencia lo está usando. Ustedes van a ver algo ahí bastante complicado, no son más que módulos, y ahora les cuento un poco cómo funciona esto, pero me parece que la clave está en la palabra sencilla. Me parece que estamos en un estado del arte en el cual empíricamente podemos distinguir la sencillez de una fórmula y la sencillez del uso de la fórmula como instrumento. En el momento en que publicamos esta fórmula, lo hicimos con una planilla de Excel que permite simplemente, poniendo el valor de la capacidad para cada grupo de periodos anuales, simplemente modificarla cuando se modificaba. Quiero decir, no cada año. Si quieren, la fórmula admite que cada periodo se trate separadamente, cada periodo anual. Pero normalmente nuestra capacidad de predicción no es tan elevada y decimos, bueno, durante los 10 primeros años es razonable que se mantenga, luego es razonable que se produzca un incremento del 20, 30, 40, 50 y podemos hacer los escalones indeterminados. La idea de la planilla Excel está ahí, como dice alguna empresa de software, es gratis y lo va a hacer siempre. Esa fue la idea, que sirva para que lo pueda usar cualquier abogado de Latinoamérica, del mundo, cualquier juez. Y la fórmula, si quieren que me meta un poco en la construcción de qué estamos hablando, es tan sencilla como esto. Las operaciones que están implicadas son distributivas. Entonces, podemos traer a valor presente cualquier año futuro, descontando correctamente, la fórmula lo hace correctamente, la tasa de descuento correspondiente. Quiero decir correctamente porque pensemos que es una tasa compuesta y hay veces hay algunos problemas con esto. Y a su vez tenemos el tema de la probabilidad del cambio. O sea, tenemos implicadas dos nociones económicas, conceptuales, interesantes. Una es valor presente y la otra es valor esperado. Hablamos de valor esperado o esperanza matemática cuando conjugamos un valor con la probabilidad de ese valor. Decimos, si puedo ganar 100 con una probabilidad del 0,5, es decir, el 50%, el valor esperado es 50. Bueno, acá con el cambio ocurre algo parecido. ¿Qué puede pasar con cada año sucesivo al primero? Que cambie o no cambie. A su vez, puede cambiar con una cierta probabilidad. Lo que capta esa fórmula en cada periodo asusta un poco porque está cada periodo definido respecto del anterior. Entonces, si a uno lo llamo A1, al segundo lo voy a llamar A2 y voy a llamar a algunas cosas esto más algo, por eso se hace la descripción cada vez más larga. Pero no es más que eso, es simplemente descontar a cada grupo de periodos anuales la tasa de descuento correspondiente para llegar al día de hoy y adicionar la probabilidad explícita o implícitamente que nos interese computar al resultado. Esto nos sirve para calcular tanto ingreso, actividades productivas, como precios sombra de actividades económicamente valorables, que son aquellas por las cuales pagamos. Ingreso son las que cobramos. Precios sombra de las actividades por las que no cobramos si no pagamos serían las actividades económicamente valorables. La capacidad desde el punto de vista patrimonial sería ni más ni menos que eso. Pregunta a mí mismo, ¿esta fórmula tiene aplicación práctica o es como esas fórmulas que en definitiva no podemos meter los inputs y las fórmulas no son más que un jueguito intelectual?
Bueno, a mí me parece que podemos encontrar los inputs fácilmente para esta fórmula. Pensemos simplemente en ingresos, si quieren hablamos del input que sea. El ingreso, lo que se viene haciendo para quienes aplican fórmulas es el ingreso presente para siempre. Eso es incorrecto, pero ¿cómo vemos la curva? Bueno, a mí me parece que nuestras posibilidades de predicción tienen estos límites o este marco. Cuando no tenemos mucho más, tenemos una posibilidad de predicción estadística que me parece que es bastante razonable, bastante defendible como procedimiento. Si yo les preguntara qué es más probable que ocurra con una persona que viva hasta los 20 años o que viva hasta los 78, seguramente me contestarán hasta los 78. Y probablemente, desde el punto de vista epistémico, todos consideraríamos que es una probabilidad razonable. Es razonable que sea verdadero, es más razonable que sea verdadero que una persona de la que no sabemos más viva hasta los 78 que viva hasta los 20. ¿Por qué lo contestamos? Lo contestamos porque tenemos estadísticas que nos dicen eso. Bueno, el mismo principio nos lleva a esta posibilidad de indagar entre las estadísticas públicas y establecer cuánto es el valor medio de ingreso de una persona de 20 años, cuánto es el valor medio de una de 21, o si quieren, saltamos, de una de 20, una de 30, una de 40, una de 50 y una de 60. Y dibujar la curva por defecto de la estadística más general posible. Pero todavía me parece que podemos hacer algo mejor, que es, si vamos a hacer predicciones estadísticas, hagamos predicciones sobre la mejor base epistémica con la que podamos contar. Y a su vez, esa mejor base epistémica sometida a las reglas usuales del proceso. Entonces, imaginémonos que hay una persona que pensamos que tiene una carrera promisoria y a la cual tenemos que defender para encontrar su curva futura de ingresos. Supongamos que es razonable pensar que la persona va a seguir trabajando en la misma empresa, simplemente solicitando información a la empresa sobre los ingresos de sus empleados atados a su edad, vamos a obtener una nube de puntos donde vamos a tener cuál es la probabilidad de progreso en esa empresa si siguiera trabajando ahí. Es algo similar a lo que nos pasaría con si estamos hablando de una persona respecto de la cual no tenemos únicamente la información de que es una persona abstracta, sino que sabemos, por ejemplo, que tiene una situación excepcional, en este caso contraria, como una enfermedad terminal. Si sabemos más de esa persona, podemos saber que esa enfermedad terminal tiene una expectativa de vida diferente, en este caso menor, que la general. Lo que podemos hacer, en definitiva, es llenar con la mejor información posible, de acuerdo a la base epistémica aplicable, y hacer la mejor predicción posible en este caso. En definitiva, y para ir redondeando un poco esto, así después hacemos algunas preguntas y charlamos un poco de los aspectos interesantes, lo que tiene de interesante, primero, utilizar fórmulas, es, como decía, una cuestión de necesidad o de cumplimiento del deber constitucional de fundamentación. El juez, no importa, hay un chiste ahí que pasé de largo, de la película Rain Man, no sé si alguien la vio, es una película en la cual había una persona que tenía una condición por la cual parecía poco inteligente para todo, Dustin Hoffman, pero podía contar cantidades grandes de un solo golpe. Y la broma es, bueno, si hay jueces que pueden hacerlo, no nos interesa. Si un juez puede hacer estos cálculos de valor presente esperado, valores presente probable en su cabeza, no nos interesa que el juez tenga una facultad especial. Nos interesa que el juez nos explique a quienes no somos él y no tenemos esas facultades, cómo podemos llegar a ese resultado al que llega. Por eso, de lo que estamos hablando, cuando utilizamos una fórmula, buena o mala, es de la explicitación de un proceso constructivo, es decir, que se basa en pasos diferentes para llegar al resultado. Luego, cuando nos damos cuenta que ese proceso puede estar afectado por distintos problemas reales, nos damos cuenta que
pensar en que el ingreso o el valor de la capacidad de una persona se mantenga a lo largo de su vida es exactamente la asunción contraria a lo que sabemos del mundo. Sabemos del mundo que el valor de la capacidad de una persona es diferente, porque lo que ganamos a los 20 no es lo mismo que lo que ganamos a los 30 o lo que ganamos a los 50 en general. Quiero decir que el caso de una persona que tenga un ingreso estable es la excepción, no es la regla. O sea que si estamos tomando la excepción como regla, estamos cometiendo, permítanme decirlo así, muchas injusticias. Yo diría, estamos cometiendo muchos errores. Y a lo que me parece clave en el diseño de esta herramienta es, creo que los jueces, como seres humanos estándar, están sesgados por la herramienta que tienen disponible. Hay un dicho muy famoso en economía, cuando tenemos un martillo todos son clavos. O sea, tratamos de aplicar nuestra técnica, tratamos de aplicar nuestros instrumentos y tratar los problemas como los problemas susceptibles de tratamiento con ese instrumento. Y por eso me parece que el instrumento que se le dé a los jueces para esta determinación no tiene que sesgarlos. El instrumento tiene que permitirles establecer cualquier tipo de curva posible y los jueces, en tanto jueces, cuando aplican razonablemente sus funciones, cuando cumplen razonablemente sus funciones, lo que tienen que hacer es lo que hicieron siempre, que es juzgar qué hechos entienden acreditados o sobre qué hechos se toma la decisión, de qué modo están concatenados esos hechos y a qué decisión llegan. El instrumento es agnóstico a que los ingresos varíen de un modo, varíen de otro, la tasa de descuento sea una o sea otra. Pero a su vez permiten a los jueces que cualquier conclusión que hayan sacado respecto de los hechos pueda ser computada de un modo razonable, sencillo, comparable y trazable para llegar a un resultado. Para terminar, no hacerlo así, además de todo, nos da una opacidad en la decisión que es probablemente una de las fuentes más usuales y más temibles de sesgos. Pensemos que las víctimas de accidentes de tránsito usualmente son jóvenes. La mediana en Argentina son 23 años. Y sabemos también que las mujeres realizan más tareas de cuidados, más actividades no remuneradas que los hombres. Luego, soslayar el componente de actividades económicamente valorables va a perjudicar sistemáticamente a las mujeres. Soslayar el componente de la variación de ingresos va a perjudicar sistemáticamente a los jóvenes. Si quieren la combinación, nos lleva al peor de los mundos posibles, que es perjudicar sistemáticamente a las mujeres jóvenes. Casualidad que suele ser una regla en bastantes otros problemas. Me parece, en dos líneas, que esta es la idea. La fórmula intentó ser un aporte a la práctica, afortunadamente está teniendo recepción y me parece que nos da la posibilidad de poder avanzar en una mejora en la racionalidad de las decisiones judiciales en este campo. Nada es perfecto, pero nos lleva a un progreso dentro de lo que estimamos plausible y nos lleva a una mejor discusión, y la mejor discusión en sí misma me parece que es una mejora institucional potencial que es relevante. Nada más que eso y charlamos lo que tengan ganas.